Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo, y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 111 y el responsorio es: dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna. Obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza,
lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la segunda carta de San Pablo a la comunidad de Corinto y sigue Pablo con el tema de la colecta que está promoviendo para los hermanos, para los pobres o santos de la comunidad de Jerusalén. Y ya Pablo, en la lectura de ayer, les había puesto el ejemplo de las comunidades de Macedonia, principalmente Filipo y Tesalónica, que habían sido tan generosos a pesar de su gran pobreza. Y Pablo les menciona el ejemplo ese para que los de Corinto pues se animen también a ser generosos, no como una imposición, no como un requisito que Pablo les ponía por encima, sino que contribuyeran con esa misma generosidad con la cual Dios los ha bendecido y que esa generosidad pues sea algo espontáneo que nazca de ello, que nazca del amor que experimentan en Cristo y que este amor se exprese pues en contribuir para las necesidades de otros más pobres, particularmente los de la comunidad cristiana en Jerusalén. Y este es el argumento principal de Pablo para con los de Corinto. Ahora, aquí en esta lectura, pues Pablo se está dirigiendo a una comunidad particular y también enfocando un tema muy específico, la colecta, ¿no? Y estas palabras, particularmente el primer verso de esta lectura, pues tristemente hoy en día es utilizado mucho por aquellos que promueven el evangelio de la prosperidad para inducir a la gente para que les manden más dinero, ¿no? Utilizando estas primeras palabras de Pablo. Yo creo que distorsionan y también pues malinterpretan estas palabras de Pablo. Por una parte, porque las palabras se prestan para esta mala interpretación, porque Pablo cuando escribió esta carta está enfocándose en una comunidad particular, con un tema particular. Pablo no desarrolló una teología sistemática. O sea, en una teología sistemática, el autor o el escritor pues busca desarrollar los temas principales de la fe en una forma organizada y sistemática. Pablo no, aquí en esta carta se está dirigiendo a una comunidad muy particular en un tema muy particular. Y lo interesante es de que cuando esta carta de Pablo pues ha pasado a formar parte del canón, o sea, de la literatura del Nuevo Testamento, pues se le ha dado una autoridad impresionante. Y ya los temas que Pablo quizás no desarrolló con profundidad como este, pues fácilmente son tomados y distorsionados, dándole una autoridad que quizás Pablo mismo se escandalizaría al ver cómo hoy en día algunos pues interpretan sus palabras. Yo creo que Pablo no tenía ninguna idea de que sus cartas iban a pasar a tener este lugar tan importante como sagradas escrituras para nosotros, ¿no? Y que sus cartas muy específicas, en temas muy específicos, pues yo creo que hay que saber entenderlos en su contexto, en su historia, para apreciar lo que Pablo dijo y también para no distorsionar y para no poner palabras en Pablo, en la boca de Pablo, que quizás Pablo no intencionó. Repito, Pablo no escribió una teología sistemática. Pablo escribió cartas enfocándose en comunidades particulares, temas muy particulares, lo cual es muy diferente cuando, por ejemplo, nuestro Papa escribe una encíclica que va dirigida a toda la iglesia, en términos muy generales, que es muy diferente cuando, digamos, el Papa puede escribir una carta a una comunidad particular específica enfocando un tema particular o a una persona específica enfocando un tema particular. Así que es muy diferente una carta general o una encíclica general a una carta específica que va dirigida a una comunidad o a una persona específica con temas muy específicos
y no necesariamente de generales, porque ese mismo tema a una persona o comunidad específica se puede enfocar diferente cuando se enfoca en términos muy generales, ¿no? Así que esta es una situación muy interesante que tristemente hoy en día estas palabras de Pablo están siendo pues mal interpretadas y también distorsionadas para beneficio de aquellos que promueven el evangelio de la prosperidad. Dice la lectura: recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Aquí parece Pablo que está citando algún dicho popular para entonar el tema a los de Corinto en torno a la generosidad, a la cual Pablo los invita en esta colecta que está promoviendo. Pero Pablo aquí, aunque utiliza probablemente dicho popular, pues no entra en muchos detalles en cómo debe de ser entendido. Y esto es lo que facilita que estas palabras de él puedan ser mal interpretadas y mal utilizadas. Ya explicaré el por qué. Dice: cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. O sea, Pablo les quiere decir de que sean generosos porque ellos reconocen lo generoso que Dios ha sido con ellos en Jesucristo. Que al reconocer esa generosidad de Dios en Jesucristo, en el Evangelio, en la nueva vida, en el Espíritu que han recibido, pues esto los debe de mover también a ser igual de generosos como Dios lo ha sido con ellos, ¿no? Este es el punto principal de Pablo. Dice: pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Así que si reconocen de que todo lo que tienen, todo lo que son, es por gracia de Dios, por bendición de Dios, pues entonces compártanlo. O sea, porque todo lo que uno reconoce que viene de Dios, nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a beneficiarse de la generosidad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios. Cuando uno reconoce que Dios nos ha visitado, que Dios nos ha bendecido, que Dios ha derramado su gracia y nos las quedamos solamente para nosotros, pues ahí se ha estancado el poder y la gracia de Dios contigo, ¿no? Y no fluye, no se transmite, no se comunica hacia otros, ¿no? Así que Pablo aquí está hablando acerca de la experiencia de reconocernos bendecidos, santificados, salvados por Dios en Jesucristo. Y que esto debe de motivarnos, que así como Dios en su gran abundancia, en su gran amor, en su gran misericordia lo ha sido con nosotros, pues que también nosotros lo imitemos en esta generosidad, en esta abundancia que recibimos. Y después Pablo cita a la Sagrada Escritura diciendo: repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Y ahora viene lo que es problemático de esta lectura, particularmente del primer verso, cuando Pablo dice, citando este dicho popular quizás, de que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho. Es porque Pablo no especifica, bueno, qué es lo que tú vas a cosechar si siembras mucho, ¿no? Porque si Pablo no especifica qué es con lo que Dios te va a recompensar, pues fácilmente se puede intuir o pensar de que Pablo dice de que Dios te va a recompensar con lo mismo que tú estás sembrando. Por ejemplo, en la promoción del Evangelio de la prosperidad, si tú contribuyes mucho dinero, ¿no? Pues de que Dios te va a multiplicar tu dinero. Y tristemente es así como distorsionan estas palabras de Pablo, cuando Pablo está hablando de algo muy diferente, de que si uno es generoso, pues esperamos de que Dios no simplemente me multiplique lo que estoy dando, sino que Dios me bendiga con lo que Dios crea que yo necesito, no con lo que yo estoy dando. Si yo doy, si yo contribuyo con la esperanza, con la idea de que Dios va a multiplicar mi contribución económica, ahí ya estoy distorsionando las palabras de Pablo, porque Pablo no se refiere a esto, se refiere de que cuando uno da con esa misma generosidad con la cual Dios se ha donado a nosotros, que Dios nos dará lo que necesitamos.
Y necesitamos no simplemente es algo económico, no es algo material, no es algo de posesiones. Es lo que Dios, en su gracia, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, sepa lo que necesitamos y no simplemente lo que buscamos, porque entre una cosa y la otra hay una gran diferencia. Hay una tremenda diferencia entre lo que uno necesita fundamentalmente y básicamente y lo que uno quiere. Lo que uno necesita fundamentalmente no son muchas cosas, pero lo que uno quiere, lo que uno desea, es un barril sin fondo. Y cuando Pablo pues no especifica lo que y cómo Dios te va a recompensar, pues entonces se prestan sus palabras para que fácilmente sean mal interpretadas y mal utilizadas, repito, como lo hacen aquellos que promueven el evangelio de la prosperidad. Dice Pablo, Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Nótese que aquí Pablo no está diciendo de que si tú estás donando mucho dinero, te va a multiplicar tu dinero. Pablo no especifica eso, simplemente dice que Dios multiplicará como Dios lo determine, como Dios lo quiera, no como tú lo quieras, no como tú lo deseas. Pero, repito, porque Pablo no escribió una teología sistemáticamente, pues simplemente se enfoca en querer, pues, convencer y ayudarles a los hermanos de Corinto para que reconozcan la generosidad de Dios con ellos. Y que al reconocer esta generosidad, pues entonces sean motivados a corresponder de esa misma generosidad con otros. Pero no con la idea de que Dios te va a multiplicar tu dinero o tus posesiones o tu materialismo, lo cual es un error tremendo. Si Dios que proporciona la semilla al sembrador, le da el pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generoso en todo. O sea, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha llenado de abundancia en lo que Dios te haya dado, ¿no? Pues entonces esta gracia de Dios no solamente es para ti para que por medio de ti otros también lleguen a beneficiarse, otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Y que así como Dios lo es generoso, pues igualmente también somos llamados a ser generosos, no por obligación, como ya Pablo lo ha dicho, sino como un reconocimiento de que todo lo que soy, todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Sí, y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Así que esta lectura de hoy, tristemente, es mal usada y mal utilizada y mal interpretada por aquellos que buscan promover el evangelio de la abundancia. Cuando aquí la intención de Pablo es el reconocimiento de la gracia de Dios, ¿no? Y que no promover y alimentar esta intención de que mientras más doy, más voy a recibir, porque cuando decimos estas palabras, lo que se está promoviendo es mientras más contribuyo económicamente, Dios me hará más rico económicamente. Cuando lo que Pablo dice, Dios te dará según lo que Dios determine que tú necesitas, no lo que tú buscas. Y entre una y la otra hay una gran diferencia. Así que son palabras interesantes. Yo creo que tienen aún todavía valor para nosotros en cuestión de cómo somos llamados a la generosidad. Si yo no reconozco lo mucho que Dios me ha bendecido, lo mucho que Dios ha sido bueno conmigo, pues si no reconozco esto, no voy a ser bueno, no voy a ser compasivo y generoso con otros, ¿no? Está en el acto de reconocer la generosidad en mi carne propia, en mi experiencia propia, para yo ser movido a hacer con otros como Dios lo ha sido conmigo. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy.
Continuamos en el primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, que se le llama el Sermón de la Montaña, que viene siendo el corazón del Evangelio de Mateo, que después será desempacado en el resto del Evangelio. Y este es el primer discurso. Y es aquí en este primer discurso de Jesús donde se encuentran las enseñanzas más importantes del Evangelio de Jesús, y que tristemente pues las promovemos muy pobremente porque quizás como iglesia pues no le damos el énfasis necesario, y quizás también como comunidad, como personas, a veces no manifestamos, no expresamos esta experiencia de nuestra relación con Dios en la forma que nos tratamos mutuamente. Y yo creo que en gran parte tiene que ver con la mala interpretación de estas palabras de Jesús. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Y aquí está esta palabra recompensa. Es un término muy interesante porque ¿qué es lo que piensas tú cuando escuchas esta palabra, ¿no? Que Dios te recompensará. ¿Y qué es lo que tienes en mente de que Dios te recompensará? ¿Con qué te recompensará, no? Pues según la conciencia nuestra, según las necesidades nuestras, según lo que yo busco en la vida, es quizás lo que voy a entender con esta recompensa de Dios. Pero esta recompensa tiene que ser entendida desde la relación de intimidad y confianza con Dios, que Dios recompensa según nuestra intimidad y confianza con Él, según nuestro caminar en relación con Él, y no simplemente de que Dios te va a recompensar según lo que tú quieres y lo que tú deseas porque has cumplido con alguna acción religiosa o devocional. Esto significa de que tú te puedes comprar a Dios con tus obras, de que tú puedes manipular a Dios con tus devociones. Y esto no es a lo que Jesús se refiere. Ahora Jesús nos dará 3 actos piadosos que eran parte de la vida común de la mayoría de los judíos. Y de los 3 actos piadosos que menciona aquí, nos hablará de la oración, de la limosna y del ayuno. Y estos eran prácticas devocionales de la mayoría de los judíos, pero que Jesús, en la forma que las veía en muchos judíos, pues las veía como que les faltaba algo, les faltaba corazón, les faltaba espíritu, y por eso aquí las menciona como ejemplo de cómo deben de ser practicadas y no mal usadas. Y empieza Jesús con la primera. Dice, por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Ahora, para empezar aquí, hemos de aclarar de que Jesús está utilizando una exageración. Sabemos de que esto de anunciar con trompeta, ni en las sinagogas ni en las calles, no era algo común. No era algo de todos los días, ¿no? Quizás aquí Jesús está hablando de una forma quizás sarcástica de que algunos, pues cuando dan limosna, quieren que otros se enteren de lo generoso que son, ya sea dentro de la sinagoga o en la comunidad, ¿no? Pero la imagen que Jesús nos pinta aquí de que están utilizando una trompeta, pues es una exageración, ¿no? Y hay que entenderla como eso, de que Jesús quizás está siendo sarcástico para compartirnos cómo esta devoción y esta práctica de dar limosna puede ser mal usada para engrandecernos a nosotros, para autoglorificarnos, y no para engrandecer a Dios en el prójimo, y no para glorificar a Dios en el prójimo. Así que aquí Jesús nos invita a la devoción, a la adoración de Dios en lo privado. Y aquí hay que hacer otra aclaración, que aquí Jesús en estos 3 ejemplos que da de la limosna, de la oración y del ayuno, está hablando de la experiencia personal
solamente en la experiencia personal. Pero esto no debe de ser malentendido que la experiencia personal es lo único que importa, porque también está después la experiencia comunitaria, que también es de suma importancia, que tristemente muchos a veces se autojustifican diciendo yo no tengo que ir a misa, yo no necesito ir a misa porque puedo orar, estar en relación con Dios en privado y reducen toda la fe, toda su relación de Dios a lo privado, y descartan totalmente lo comunitario, lo cual para Jesús y para nosotros es de suma importancia. La Eucaristía es una experiencia comunitaria y reducirla simplemente a algo personal es distorsionar el sentido que Jesús le da a lo comunitario al compartir la mesa, al entrar en hermandad, ¿no? Así que aquí en este primer ejemplo dice Jesús: tú en cambio cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Nuevamente, ¿qué es lo que Dios te recompensará? Y esto es libertad de Dios. No según como tú lo exiges, no según como tú lo demandes. A Dios no te lo puedes comprar. A Dios no se le puede manipular, ¿no? Con las devociones, con mis actos religiosos. Lo que hago, lo hago por mi relación de intimidad y confianza con Dios, por glorificar a Dios, por bendecir a Dios. Y no simplemente para querer manipular a Dios o querer controlar a Dios, ¿no? Así que aquí Jesús nos invita para que nuestras devociones sean puras, sean transparentes, que no busquemos nuestra autoglorificación o el halago de la gente, porque entonces ya tendremos lo que buscamos, el halago de la gente, el aprecio de la gente, pero no el de Dios. Ahora Jesús entra al segundo ejemplo. Dice: cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas. Ya Jesús nos da un ejemplo, creo que es el Evangelio de Lucas, cuando pone el ejemplo de el fariseo que está orando de pie y el publicano que está de rodillas echado al piso golpeándose el pecho. Y Jesús dice, pues el primero no se fue justificado, pero el segundo sí, el publicano que reconoce su pecado, que reconoce su necesidad de Dios, mientras que el fariseo que está orando de pie se autojustifica pensando de que él no es como el publicano, de que él da a otros, de que él comparte lo suyo, pero se está autojustificando con sus propias acciones. Y sin embargo, en ese mismo acto está rechazando, está viendo al publicano como inferior a él porque no es como él. Pero sin embargo se está comportando peor que él en la presencia de Dios. Así que aquí Jesús nos dice que nuestra oración sea pura, sea sincera, sea buscando la intimidad, la confianza con Dios y no simplemente el reconocimiento y el halago de otros. Dice: yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Nuevamente, ¿qué es lo que tú crees que Dios te recompensará? Según la voluntad de Dios, según lo que Dios vea que tú necesites, no según lo que tú necesariamente quieres o pides. Y para esto tenemos que estar abierto a la disponibilidad y a la voluntad de Dios, según lo que Dios nos quiera dar. Por eso, si nos limitamos simplemente a entender a Dios como yo lo quiero ver, como yo lo quiero recibir, pues entonces le vamos a atar las manos a Dios y no vamos a apreciar y a reconocer las gracias que Dios sí derrama sobre ti, cuando tú solamente quieres aceptar lo que tú quieres, como lo quieres, en la forma que tú lo quieres, y no como Dios te lo presenta. El tercero dice: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia y
de su rostro para que la gente note que están ayunando. Los judíos aún hoy en día solamente tienen un día obligatorio del ayuno. Nosotros como católicos tenemos solamente 2 días de ayuno, que es miércoles de ceniza y viernes santo. Son los únicos días de obligación, pero por tradición le hemos aumentado otros días de ayuno, pero estos ya son devocionales. Como en tiempos de Jesús, el ayuno se había convertido en devoción personal y esto es lo que Jesús está criticando. De aquellos que devotamente están practicando el ayuno, pero para que la gente los reconozca, los halague y les den y digan, esta persona qué santa que es, mira cómo ayuna, ¿no? Y Jesús dice, no. Si tú tienes una devoción, cualquiera que sea para cultivar la intimidad y confianza con Dios, no para que te autoglorifiques, no para que te reconozcan otros, sino para que tú crezcas en la intimidad y confianza con Dios. Este es el punto principal. Repito, que Jesús se enfoca aquí en la parte personal de nuestra relación con Dios. Aquí no está rechazando la parte comunitaria. Simplemente se está enfocando en lo personal aquí. Pero el aspecto comunitario, tanto de la oración, tanto del ayuno, tanto de las obras de caridad, tienen también su sentido, tienen su parte comunitaria. Aquí no lo trata, pero es parte también de nuestra vida comunitaria, de nuestra experiencia como iglesia, ¿no? Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.